Hola, hola Piscis, bienvenido. Pidamos a tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros que te den a través de las cartas el día de hoy esos mensajes que tú necesites recibir. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura. Si sientes que toda la lectura no va para ti, solo toma ese mensaje que sí, porque recuerda que si estás viendo este video es porque hay un mensaje para ti. El universo no tiene casualidades, ¿vale? Has llegado aquí por una razón. Toma solo ese mensaje que se te va a entregar aquí. Lo que no, deséchalo, déjalo ir porque puede ser para otra persona. Y bueno, pues te invito a que mires tus otros signos para complementar este mensaje si así te apetece. Es una lectura atemporal, por tanto en el momento que llegues has sido divinamente guiado hasta aquí. Por favor. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan bonito! Dale, siento que ustedes han sido personas muy pacientes, que por el momento han perdido un poco la esperanza. Tomaron quizás un camino con mucha valentía y bueno, me decido, pero después las cosas pudieron como estancarse un poquito. Te pudiste sentir que las cosas no estaban saliendo tan como tú creías. Pero te digo algo, esa decisión que tú tomaste en un momento, aunque ahora no estés viendo totalmente lo favorable de haber dado ese paso, y este paso puede haber sido sencillamente cambiarte de trabajo, irte de pueblo, empezar con una nueva pareja, etcétera, ¿vale? Sí va a estar dando sus frutos. De hecho, está dando sus frutos. Pero puede que algo te esté agobiando y no te deja ver que hay una nueva puerta abierta, que hay una nueva oportunidad que experimentar. Y te invitan a que te tomes la vida como un juego, que te diviertas más, sí señor, que tomes momentos más para disfrutar bien los éxitos que ya has conseguido o bien la vida en sí, el agradecer cada día el hecho de estar respirando, que no tienes que estar controlando tus pulmones para que respire, tu cerebro para que haga su trabajo, tus células para que se renueven, todos tus órganos están funcionando de manera autónoma sin que tú le des la orden. Por eso hay que agradecer ya, porque te permite ser consciente de otras cosas y no tener que estar dirigiendo el funcionamiento de tu propio cuerpo. Ya eso es un hecho maravilloso que agradecer. El abrir cada día los ojos a una nueva oportunidad, a un nuevo día, a nuevos caminos que se pueden estar presentando, nuevas conexiones y también una nueva oportunidad a cumplir con los sueños que tienes y en otros casos a recibir esa inspiración para volver a soñar. La carta de la aventura te dice que puedes estar avanzando de manera lenta, pero que disfrutes más del viaje, que te permitas disfrutar de cada paso del camino. Esta viene siendo la energía del caballero de oros. Caballero de oros es una energía que avanza lento, pero que avanza a paso seguro. No sé lo que estás haciendo, si lo que estás buscando es una nueva conexión, formalizar la conexión amorosa que ya tengas, emprender o encontrar un nuevo trabajo, buscar una casa, no sé, da igual lo que tú estés procurando alcanzar en este momento, pero es verdad que te puede parecer que tu energía va como muy pesada, muy lenta, pero tus guías, ángeles, ancestros, quieren que sepas, quieren que sepas que aunque vayas avanzando de manera lenta, vas avanzando y dejando cimientos sólidos o sembrando cimientos sólidos y que a largo plazo te vas a dar cuenta de la gran bendición que significó toda esta espera o todo este tiempo de permitirte disfrutar también en lo que ibas caminando y avanzando en el cumplimiento de las cosas que tú quieres. Te invitan a que te tomes la vida como un juego, como una aventura, a explorar nuevos caminos también,
pero sobre todo el divertirte en el proceso. Que te voy a poner esta comparación. Cuando tú pones a un niño a aprender algo que le gusta, a conocer cosas que le puedan llamar la atención, el niño se sorprende. Entonces esa es la energía que yo siento que están tratando de enviarte. Conecta con esa sorpresa del niño, con esa curiosidad del niño, con el experimentar cada cosa como si fuera la primera vez que lo hubieras visto en tu vida y permítete sorprenderte, ¿vale? Esto solo puede venir desde el probar cosas nuevas. Y el decir, bueno, esto no me salió como yo creía, bueno, pues probamos otra cosa o lo volvemos a intentar si es lo que tú quieres y no quieres cambiar de rumbo o no te es posible, bueno, pues lo volvemos a intentar hasta que sea. Pero si quieren confirmarte que cada paso que estás dando están creando tus cimientos sobre bases sólidas. Hay un ejemplo bíblico que es el de una casa que está eh, creada sobre cimientos de arena. Viene una tormenta y derribó la casa, porque sus cimientos eran de arena. Pero hay otra casa que se creó sobre cimientos de roca, roca sólida, que quizás costó más, como también el cuento de los tres cochinitos. La casa que tardó más en construir el tercer hermano era de ladrillos y el lobo no la pudo derrumbar. Algo así estoy sintiendo para ti. Cimientos más sólidos para tu vida, en tus creencias, en tus pensamientos, en tu vida en general, ¿vale? Pero que disfrutes un poco más del proceso, porque toda la tardanza o demora que tú puedas estar viendo tiene una razón de ser. Vamos a ver de qué se trata un poco más, si me quieren ampliar la información o si me quieren dar mensajes diferentes para ti. Piscis, 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 Piscis. Y si algo se está gestando, algo tras bambalinas, algo que tú no estás viendo, se está gestando en secreto para ti. Mira, Caballero de Pentáculos una vez más. Aquí puede ser también la llegada de una persona. El que una persona esté acercándose a ti de manera lenta. Ok, este es un mensaje solo para uno de ustedes, alguno de ustedes. Si tú has pasado por un duelo en el aspecto romántico, amoroso, o has tenido una pérdida, o tu pérdida viene en otro aspecto, pero que te ha tenido un poco emocionalmente en bajón, te dicen, esa persona se está tardando porque tú energéticamente, emocionalmente no estás listo o lista, ¿vale? Pero hay una persona que está esperando el momento oportuno para llegar a tu vida. ¿Okay? Energéticamente esta persona también está siendo guiada hacia ti y siento que se te augura una nueva conexión romántica, pero muy estable. Ahora, por otra parte, te dicen, toma un momento para descansar y disfrutar de todo lo que has conseguido hasta ahora, sobre todo para agradecer los pequeños o grandes logros que hayas tenido. Para cada uno va a ser diferente, pero agradécelo todo, porque cuando tú le agradeces al universo, a Dios, en quien tú creas, te va a dar más. Es así. Agradece lo poco y te será entregado más. Agradece lo poco y lo mucho, todo. Desde lo más sencillo. 8 de copas. Vamos a ver un poco de qué se está alejando Piscis. No, son 3. Y aquí me mostraron la rueda de la fortuna y la muerte. Ok. Una carta más. Ahora aclaramos todo, ¿vale? Dice, todo lo que tú estás creyendo que está en retraso ahora va a dar un vuelco. Este vuelco es el que está llamándote, este cambio, este giro, es el que está conectando contigo para que tú empieces a soltar
lo cómodo que ya estás viviendo hoy, cómodo, porque puede que no sea tan cómodo de sobrellevar, pero es, como dice el refrán, es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Y esto puede estar hablando de una casa, un trabajo o una persona incluso, en el que te invitan a permitirte soñar. Piscis, tú eres un signo soñador, pues sueña a lo grande, no te condiciones porque quizás te hayan dicho pon los pies en la tierra, no sueñes tanto, no, sueña. Yo siempre digo sueña a lo grande y después vamos a ver cómo materializamos ese sueño. Pero permítete soñar, ese es tu gran don. Ahora, por otra parte, sí veo que tu fortaleza viene de esa decisión, de salir de tu zona de confort y seguir avanzando, lento, claro, a paso seguro, pero aventurarte a algo nuevo. Siento algo nuevo. ¿Qué más? Vamos a ver qué nos van aclarando. 8 de pentáculos. Siento un Piscis trabajando ahí muy constante, muy tenaz, muy enfocado en lo suyo. Ahí con su enfoque, con orejeras, como el caballo con orejeras, mirando hacia su objetivo nada más. Dice, vas a ver los frutos de tu esfuerzo y de tu trabajo. Sigue trabajando y aunque tú veas que no estás avanzando, sí lo estás haciendo. Las energías sí se están moviendo. Ocho de copas y el mundo. Aquí incluso puede ser un viaje. Esta carta que te invita a soñar puede estar hablándote de algo tan trascendental, un giro tan grande como puede ser un cambio de país, un cambio de ciudad, un cambio, un cierre de ciclo en tu vida donde se queda atrás una persona, concluye ya una historia con una persona, te vas de una casa para otra que quizás esté mejor o que tenga con mejores condiciones, pero hay un giro. Hay un giro. Lo vi desde la carta de la rueda de la fortuna. Hay un giro. ¿Qué pasa? La rueda de la fortuna viene a veces de manera inesperada. O la siento más como de manera inesperada, pero el mundo no. Ya el mundo es un cambio que tú estás anhelando, deseando y que lo vas viviendo. Que implica una toma de conciencia de qué quieres y este giro, este cambio lo haces conscientemente. No por sorpresa y no inesperado. Que vengan eventos inesperados puede ser. Pero aquí está más enfocado a tus sueños, atreverte a apostar por tus sueños y a decir, si no me sale bien, no pasa nada, he venido a esta vida a explorar, a intentarlo, equivocarme, volverlo a intentar y volverme a caer y volverme a levantarme. Pero este cambio, este cierre de ciclo, inicio de un nuevo ciclo, viene sí o sí, lo hayas buscado o no, aunque sí lo estás procurando con acciones, con pensamientos, pero viene independientemente de, de que tú te sientas estancado o no. Va a venir. No es que tú lo tengas que estar atrayendo, no. Tú lo has provocado, pero no estás ahí como tan pendiente de que llegue. Es como una cosa que encadena la otra y otra y otra y otra y los cambios se van produciendo de manera fluida y natural. Ahora, vamos a ver de qué se trata este rey de bastos. Lo sentía, pero no quería adelantarme. La estrella en la base y el 10 de copa y la fuerza. Esta persona, este rey de bastos, puede ser de Aries, Leo, Sagitario, pero lo puede tener también en otra parte de su carta natal o sencillamente están identificando a una persona, vamos a decir, un poco engreída, una persona que se cree que es lo mejor de lo mejor. No sé por qué esta energía no la siento como tuya, sino con la influencia de una persona que no es positiva para ti. Y como el 5 de espadas me lo clarifica. ¿Ok? Apuesta por tus sueños. No importa que hasta esta persona crea que tú no estás avanzando
o te haya dicho, tú no lo vas a lograr, sí, tú sin mí no eres nadie. Siento todo esto en la energía del 5 de espada y tú vas a estar cortando y cerrándole la boca a esta persona. No sé lo que vas a estar haciendo, pero tú dices, bueno, si me toca trabajar un poco más, si me toca tomar aventuras, lo voy a hacer. He perdido mucho tiempo haciéndole caso a alguien que al final me resta y no me aporta. Y puede ser a persona, pareja, familiar, compañero de trabajo, incluso jefe. Ok, este giro que está dando Piscis, que es muy necesario e inevitable, le invita a apostar por sus sueños y a permitirse ilusionar. Sin embargo, Piscis, este 9 de espada me está diciendo que te ha preocupado durante algún tiempo. Sí, quizás por la tardanza, porque se ha estado demorando. Te dicen, toda esa preocupación solamente está en tu mente, porque las cosas están funcionando a las mil maravillas. Te estás deshaciendo de cada energía que no te aporta. Ok, esta invitación del universo, de Dios, que cierre este ciclo y abra un ciclo nuevo. Ok, estará venciendo algo que estaba en la sombra, algo que estaba en oculto para ser sanado. Yo sabía que acá había algo de liberación, sobre todo con la energía de esa, de esa persona de fuego. O esa persona déspota, esa persona que se cree que es solamente para él o ella a quien hay que rendirle. Vale, yo lo que veo aquí es que tú estarás dándote cuenta de la maldad o de la oscuridad que te transmite esta persona. La gran sacerdotisa está dándole luz a la sombra, al tormento, a la persona que te tenía de alguna manera anclado ahí, que no te dejaba avanzar. Y tú te estás liberando y estás diciendo adiós. Esas copas están vacías. Es como que tú esperes de un árbol de manzana que te dé plátano o banana. No va a suceder. Entonces, entre esta persona y tú no va a florecer nada más que lo que se ha estado viviendo, porque no hay nada. Tú no le puedes pedir a una persona que no te quiere que te quiera. O tú no le puedes pedir a una persona que no tiene visión a largo plazo que la tenga porque tú lo tienes. Es decir, no puedes sacar agua de un pozo que está seco. ¿Y qué es lo que hace esa energía en tu vida? Bloquearte, llenarte de sombra, llenarte de oscuridad, persona traicionera, viciosa pudiera ser también, persona que te puede estar diciendo no lo vas a lograr sin mí, tú no eres nadie, mira qué fea, mira qué gordo, mira qué, etcétera. Una persona que muy tóxica, una persona, no me gusta esa palabra, pero bueno, una persona que tiene energía, es que mira cómo te ha tenido, como sin esperanza, sin expectativas, si no es conmigo no vas a llegar a ningún lugar. Y te dicen, no siempre es tan evidente la forma en la que te lo dice, porque te lo ha podido hacer ver, pero de una manera como muy sutil. Te lo dice pero sin decírtelo. En algunos casos no, en algunos casos sí te ha demostrado abiertamente que, que no te valora. Pero la gran sacerdotisa, además de sanar, primero le da luz a todo eso. Intuitivamente logra percibir la maldad y la purifica, la limpia, la aclara esa sombra. Por otra parte, estoy viendo, y por lo regular en mis lecturas nunca hablo de esto, porque aquello a lo que tú le das fuerza o poder, o aquello que tú estás de alguna manera enfocado en ello, crece más, ¿ok? Pero es algo que debo comentarte para que tú empieces a tomar precauciones. Esto ya tú lo puedes saber. Hay una energía de hechizos o maldiciones que te ha podido lanzar
esta persona para que tú no logres salir adelante. Lo estoy viendo muy claro con la sacerdotisa y la sombra. Magia de altar. Maldiciones ante una foto. Pero ¿sabes qué? Con la energía del mundo aquí, y bueno, la sacerdotisa en este caso te permite ver intuitivamente que esto está sucediendo, pero no te hunde en las intenciones de esa acción de mover energía en tu contra o de mantenerte atada o atado. ¿Ok? Vamos a clarificar. Hay cosas que son y hay que decirlo. 3 de bastos, esta quiso voltear, sí, 2 de bastos, ok. Me dicen, a esta persona le saldrá el tiro por la culata. Esta persona quería cortar tus caminos y que tú no pudieras ver que hay una nueva vida sin esta persona, o que hay muchas otras oportunidades lejos de ella o él. Siento una persona muy posesiva ahí, en esa energía de este rey. Dice, ahora tú estás tomando tu propio basto, tus propias decisiones. Estás mirando a tu horizonte con autonomía y la autoridad de decidir por ti. Así que esa persona, por mucho que quisiera encerrarte en su burbuja de maldad o de egoísmo, pues siendo esta persona egoísta, se va a quedar con las ganas. Dice, le sale el tiro por la culata, porque mientras más te aprisiona o te ha aprisionado, más ganas tú tienes de liberarte y más pronto vas a buscar la luz para salir de ahí. Fíjate, aquí me mostraron la carta de la templanza. Hay protección para ti. No tienes de qué preocuparte. Hay protección. A esta persona tampoco le gustaría que tú encontraras una nueva pareja. Ok, este mensaje yo sé que no es para todos, pero esa persona que tanto se las da de yo soy el mejor o la mejor, realmente si pierde el control sobre ti, se va a venir abajo. A esta persona le va a doler muchísimo. Y quizás su actitud sea, aunque no lo parezca, aunque sea contraria a lo que alguien hace para atraer con amor y cariño, esta persona lo que hace es atacar o no dejarse ver vulnerable, pero realmente lo que tiene es miedo a perder el control, a perderte. ¿Vale? Rey de espadas y la emperatriz. Quise clarificar un poco esa energía de lo que es las maldiciones o la magia que pudieron haber. O esta persona quiso hacerlo, porque aquí veo que pierde la fuerza. Tú pudiste sentir durante algún periodo de tiempo que sí estabas como ralentizado en tu vida, que nada te salía bien y todo eso. Pero una vez eres consciente de que esa persona te hace mal, tomas el control y se deshace cualquier intento de maldad que tenga esa persona hacia ti. Así sea a través de hacer hablar mal de ti, así sea alguna maldición que haya lanzado en tu contra o algún ritual que haya hecho contra ti. Aquí hay una espada cortando con cualquier maldad de esa persona. A ti nadie te va a bajar de ese trono. Ahí está la emperatriz, tú cada vez más fuerte y más fuerte. Por eso me dijeron con esta carta que yo decía, pero ¿por qué me dicen con esta carta que le va a salir el tiro por la culata? Bueno, pues porque tú no vas a dejar de mirar por tu futuro y por ti, que esta persona está perdiendo miserablemente su tiempo y está creándose un karma tremendo, mal karma, por intentar controlarte cuando tú no vas a ser controlable. Un tiempo quizás esta persona lo logró, pero yo creo que no más. Así que no te preocupes, que no hay nada de qué preocuparse. Tú vas para adelante, para adelante, para adelante y las decisiones las tomas tú, porque eres la dueña o el dueño de tu vida. Punto.
a rajatabla. Me dicen que si tú estuviste manteniendo esta conexión por quedar bien, para hacerlo, vamos a suponer que es una pareja, una pareja de hace mucho tiempo, y a ti te enseñaron que el matrimonio es para toda la vida, o que cuando ya tú estás con una persona, incluso si tienes hijos, o con más razón si tienes hijos, es para toda la vida. Tú vas a estar rompiendo con eso, tú vas a ser el rebelde o la rebelde que corta con todo eso, porque vas a priorizar tus creencias, tu bienestar, tu amor propio, y no vas a poner ni siquiera en tela de juicio tus decisiones. Vas a cortar la rajatabla y vas a crear un nuevo legado para tus descendientes. ¿Ok? Lo dicen así, un nuevo legado para tus descendientes. Que lo que aguantaron tus ancestras, bueno, se les honra por todo lo que soportaron, pero no es tu obligación soportar lo mismo que ellas. Y aquí hay que hacer un alto y alabarlas, decirle, ok, las amo, me dieron este legado, pero quiero vivir esta vida por mí. Y todos esos pactos, todos esos patrones de repetición, quizás de aguantar a que otra persona en pareja te hiciera la vida imposible, no va contigo, ¿vale? No va contigo. Tú quieres que la vida te muestre la cara más amable y lo vas a tener. Porque de manera intuitiva sabes que la única manera de lograrlo es hacer las cosas diferentes. Y lo vas a estar haciendo diferente. Bueno, bueno, bueno. Alma gemela. Arriésgate, la paz, feliz, feliz y tic-tac. Wow, wow, así en mayúscula. Alma gemela, se está acercando para ti un alma gemela. Lo veo en el amor. Puede que te llegue alguna amistad, no digo que no, pero lo estoy viendo muy claramente en el amor. Están quitando a una persona de tu camino para limpiarte de este estorbo, y perdón por hablar así, pero lo siento como alguien que está reteniéndote energéticamente cuando para ti está viniendo un alma gemela. Esta persona va a ser una fusión contigo perfecta, fluida y natural. ¿Ok? Te vuelven a decir que te arriesgues a tomar cartas en el asunto, a apostar por ti, por tu felicidad. Recuerda que te decía al principio, algo se está gestando para ti. Ahí está la carta. Me dan el número 5 repetidamente. 41, 23. Número 6 también. La carta de la paz habla de algo que se está gestando y señales de que eso que se está gestando va a traer paz, alegría, calma y armonía a tu vida. Vas a estar siendo muy feliz, 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 y que es tu derecho a vivirlo, que no es algo, no es un favor, es algo que te pertenece vivirlo por todo lo que has hecho hasta este momento, por todas las decisiones que estarás tomando. Vas a ser muy feliz. Vas a sentir que por fin la vida te sonríe. Y decrétalo, pon en los comentarios diciéndole a Papá Dios, al universo, sí, recibo esta lectura, recibo estos mensajes, lo quiero para mí. Hay que arriesgarse a cortar con aquello que no te hace bien. Riesgo, ¿por qué? Porque hay personas que no van a estar de acuerdo, porque vas a empezar a tomar decisiones y a tomar acciones diferentes a lo que tú venías haciendo, pero es lo necesario y justo para ti. Vas a poder ser muy feliz, al fin, con una persona con la que haya un perfecto equilibrio entre lo que das y recibes, pero sobre todo siento comunicación. Si tú sientes que en algún punto esta persona no está siendo equitativa contigo, le puedes abordar, le puedes decir, cariño, mira, me siento así, y esta persona te va a comprender, porque es una persona que te trae paz, no es un alma gemela que venga quizás para enseñarte lecciones, no. Aquí esta persona viene para traer eh, tranquilidad a tu vida, para traer calma, para traer paz nuevamente. Me repiten mucho esa palabra, y que tú puedas disfrutar. Por eso la carta del juego, tomar la vida
distrayéndote más, riendo más y siendo muy, muy feliz. Y quiero cerrar con esta carta que para mí es la guindilla del pastel. Es como la última gota. Esto no estará pasando de aquí a 3 años. Esto va a estar pasando muy pronto, porque ya el reloj te está avisando, tic-tac, es momento de abrir los brazos para recibir. Y me viene a la mente ahora una carta de este tarot. Déjame ver si lo logro encontrar rápido para que veas. Si no te lo explico igual. Vamos a ver si está por aquí. Bueno, si no te lo voy a explicar, creo que ya estoy terminando, que lo estoy por encontrar. Mírala aquí. Aquí está la reina de espadas y que la que me vino a la mente cuando te iba a dar ese último mensaje fue esta carta. Cómo esta persona tiene en esta mano una espada con la que defiende sus creencias, ideas, su felicidad, su paz, la conexión que va a estar teniendo con la vida, la relación que va a estar teniendo con la vida fluida, con esa nueva persona que viene para ti o para ella. Y con esta mano la abre para esperar. Recuerda que esta mano es la de dar y esta es la de recibir. Tienen la espada de dar en la mano de dar una espada. Está lista para pelear. Pero con esta la abre porque está lista para recibir también. Y este perfecto equilibrio es el que siento yo en este tiempo para ti. Vas a ser feliz, vas a estar en paz y vas a conectar con la cara más amable de la vida porque es tu momento de recibir, tomando decisiones, estando listo para pelear por lo que a ti te hace bien o por lo que tú quieres conseguir en la vida. Quizás esa fuerza para tomar decisiones o para avanzar fue lo que te faltó antes de este tiempo, o querías darle una oportunidad a una persona, o sencillamente estabas esperando a ver que la vida, como un barquito de papel a la deriva, te llevara para aquí o te llevara para allá, como una hojita en el viento. Ya no, ya tú dices, yo quiero tomar decisiones y quiero que lo que yo siento, lo que yo anhelo, se me cumpla. Y aquí estoy, con mi mano abierta para recibir y con esta tomo mis decisiones. Ay, Piscis, me ha encantado tu lectura. Espero que a ti también te haya gustado. Un beso grande. Bendiciones.